Good, you're doing so good. I just want to say, Estamos en el after party de nuevo. Hay quienes afirman que, si bien es cierto que se puede conocer a un hombre por sus amigos, más cierto es que también se le puede conocer por sus enemigos. No es fortuito que en el mundo del entretenimiento todos los personajes de películas, cómics o de videojuegos suelan tener un némesis, un archienemigo muy particular que representa todo lo opuesto y que a veces se parece al protagonista más de lo que el protagonista desearía. Por supuesto, Didi no es ningún héroe en esta historia que venimos relatando desde hace meses. Una historia plagada de perversiones, manos invisibles, logias secretas, extraños rituales y abusos de todo tipo. Pero lo que sí es Didi sin duda alguna es el protagonista central de esta trama. Por eso surge la pregunta: ¿tuvo Didi alguna vez un antagonista? Un adversario que deje en evidencia un pasado que, como su presente, es también criminal, pero de distinto modo. La respuesta es sí. Ese hombre existe y en su momento fue el mayor rival de Didi cuando éste se hacía llamar Puff Daddy, estando en una guerra constante contra él, y cuando hablamos de guerra hablamos de que hubo muertos en ambos lados. Se trata del señor Suge Knight. Quizás su nombre no te suene conocido si no estás vinculado especialmente al mundo del rap y del hip hop. Pero Suge Knight fue en su momento el empresario del rap más grande del mundo. Más aún de lo que fue el propio Didi. Knight patrocinó artistas de la talla de Tupac Shakur y Dr. Dre. De hecho, la noche en que balearon el auto de Tupac y lo mataron, Suge Knight iba sentado al lado, pese a lo cual salió completamente ileso. De este atentado, muchos culpan específicamente a Diddy Combs, llegando a decir que el objetivo era Suge Knight de hecho y que la muerte de Tupac fue un error de cálculo. La misma gente que afirma esto dicen que, como respuesta, Suge Knight mandó a matar a Notorious Big, amigo cercano y estrella representada por Didi, aplicando la ley del ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, la reputación tanto de Didi como de Suge Knight era tal que ambos hombres también estuvieron en la lista de sospechosos de haber matado a sus propios amigos y hacerlo pasar por un ajuste de cuentas del otro bando, debido a que estos, como amigos que eran de ellos, sabían demasiado de los turbios negocios que manejaban, y ya se sabe que nadie es más discreto que un muerto. Pero había más. Las ventas de los álbumes de Tupac Shakur y de Notorious Big se dispararon tras sus trágicas muertes, lo cual pudo haber sido quizá no el motivo principal, pero sí un beneficio adicional de pasarlos a mejor vida. A nadie le hubiera extrañado que así hubiera sido. De hecho, hasta se habló de una especie de pacto entre Didi y Knight para ejecutar mutuamente a sus estrellas más notorias, las cuales sabían demasiados secretos, demasiadas cosas. Y esto no se trata de rumores de internet, sino de líneas de investigación que manejó la policía en ambos casos, pues no era un secreto que ambos productores, Didi y Knight, eran abiertamente mafiosos. De hecho, el género musical que patrocinaban era el gangsta rap, es decir, el rap mafioso, y sus letras estaban llenas de alusiones al mundo de las pandillas, las mafias, los ajustes de cuentas e incitaban a matar policías, a cometer robos, a distribuir drogas
y otras tropelías. Fue en ese entonces, de hecho, la llamada Edad Dorada del Gangsta Rap. Así que para nadie era un secreto que estos dos empresarios estaban metidos en lo más hondo del barro y que su fortuna no era solo producto de la venta de discos, sino de fuentes más turbias como la trata de personas, la prostitución, las drogas e incluso la extorsión. Es increíble que tantos años después, Diddy Combs haya caído por todas estas cosas. Suge Knight fue el productor musical más temido de la industria antes de la aparición de Diddy Combs, y de hecho se puede decir que en cierto modo fue su precursor, siendo el fundador de la legendaria discográfica Death Row Records, que alude a las celdas de los condenados a muerte. Knight forjó la imagen de un productor implacable en la industria del rap y estuvo rodeado siempre de enormes polémicas, acusaciones y denuncias. Él hizo de la muerte un negocio al fomentar la rivalidad entre la costa oeste y la costa este del rap, esta última liderada por Diddy, al punto de llevarla al estatus casi de guerra civil con enfrentamientos entre pandillas y mafias rivales allá por los 90, ocasionando decenas de muertos. La enemistad entre las costas este y oeste de Estados Unidos dentro de la industria del rap se intensificó de esta manera precisamente por las tensiones entre Suge Knight y Sean Diddy Combs. Diddy era el productor de la discográfica rival Bad Boy Records en la costa este. Fue a partir del año 1995 que una fuerte rivalidad generada por estas dos discográficas ayudó a transformar ciudades enteras de los Estados Unidos en la costa oeste y este en zonas de guerra abierta, donde los tiros abundaban, pero también el dinero silenciaba y compraba impunidad para ambos bandos. Suge Knight, pese a su brutalidad, a veces era amable, especialmente con las personas de dudosa reputación. Por ejemplo, en 1995 pagó una fianza de $1.4 millones para liberar a Tupac de la prisión y ficharlo para su disquera Death Row Records. Bajo su patrocinio, Tupac lanzó el histórico álbum All Eyes on Me, que llegó a ser uno de los discos más vendidos de la historia del rap. Esta anécdota deja en claro que a Suge no le faltaba ni dinero ni visión de negocios. Él era un mafioso, pero no tenía idea de que Diddy, aparte de ser un mafioso también, era un gran enfermo mental, que ya estaba comenzando a incursionar en otro tipo de crímenes mucho más morbosos. Los métodos de Suge Knight, por su lado, iban más allá de pagar fianzas a artistas con el fin de reclutarlos para su disquera. Para tener una idea de la brutalidad de Knight, basta mencionar que el rapero Vanilla Ice fue colgado por Suge desde un balcón de 15 pisos para forzarlo a renegociar su contrato. Digamos que argumentos persuasivos no le faltaban. Y si bien por este incidente, como por la mayoría de sus andanzas, se salió con la suya con total impunidad debido a su influencia, dinero y poder, lo cierto es que tuvo muchos problemas con la ley. En 1992, Knight fue acusado de asaltar con un arma mortal a 2 raperos en un estudio de grabación de Hollywood. 4 años después, fue enviado a prisión por golpear a un rival en un hotel de Las Vegas, por lo cual fue condenado a 5 años de prisión. Knight volvió a prisión varias veces a lo largo de su vida por violaciones a su libertad bajo palabra y por delitos diversos. En el año 2002 fue a prisión por asociarse con miembros de pandillas de Los Ángeles, y en el año 2003 también fue encarcelado por golpear a un empleado de estacionamiento en un club nocturno de Hollywood.
Pero sus rivales, especialmente quien en aquel momento se hacía llamar Puff Daddy, no dormían. En 2014, Suge Knight fue víctima de un intento de asesinato al recibir 6 disparos durante una fiesta organizada por Chris Brown en West Hollywood, atentado en el cual todas las pistas apuntaban a Sean Combs, quien al parecer quería enmendar el fallido atentado previo en el cual murió Tupac, pero Knight salvó su vida. Finalmente llegó la gota que desbordó el vaso y Knight fue detenido por atropellar a Terry Carter en Compton, según muchas versiones, adrede. El juicio lo llevó a admitir culpabilidad por homicidio voluntario en 2018, lo que le valió una condena de 28 años de prisión, por la cual aún paga. Quizá en ese momento Diddy suspiró aliviado. Su más grande némesis estaba fuera del juego. Había sobrevivido a 2 atentados, pero no pudo sobrevivir a su propio temperamento. Se podría decir que así como el desenfreno y la perversión fueron el talón de Aquiles de Diddy, el temperamento y la ira fueron el de su antagonista, Suge Knight. Hoy ambos están en prisión. Gigantes de la industria discográfica en otros tiempos, caídos en desgracia pese a haber disfrutado de absoluta impunidad en casos, incluso de homicidio, que los involucraban. Ambos con el mismo destino detrás de las rejas. Diddy celebraba fiestas y orgías de gente vestida de blanco, gente que le dio la espalda debido a sus desenfrenos. Suge Knight celebraba reuniones en las que pedía que todos vistieran de blanco, como puedes apreciar en esta foto, dejando claro que ambos se regían por los mismos códigos y seguían quizá los mismos rituales. Es probable que Knight haya sido parte de la misma logia que Diddy. Ambos lucharon por el poder. Knight perdió debido a que, hartos de su impredecible carácter, esos poderes ocultos en las sombras le soltaron la mano y lo reemplazaron con Diddy, que parecía ser más cauto. Knight tenía una debilidad, la ira, que nublaba su juicio. Pero Diddy también tenía una debilidad, la lujuria y las depravaciones. Por sus excesos también terminó tan hundido que llegó la hora de pasarlo a retiro. La gente vestida de blanco, las élites de la industria que protegen a estos criminales carismáticos que los hacen dueños de la cultura y del mundo, decidieron que Diddy tiene que hacerle compañía en prisión a su antiguo archienemigo. Solo resta saber ese lugar vacante. ¿Quién lo ocupará ahora? Ese lugar vacío, ¿quién lo llenará? Se mata, se muere, se miente, se extorsiona y se lucha por el trono. Pero el mismo nunca queda vacío. Así que la pregunta ahora es, ese sitio de privilegio que una vez ocupó Suge Knight y que perdió ante Diddy Combs, ahora que ambos están presos, ¿quién lo llenará de entre toda esa gente que asistía a las reuniones de blanco del primero y a las white party del segundo? Quizás sea hasta peligroso llegar a saberlo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.